Hola, pues bienvenidos a un capítulo de nuestro podcast Psicopimpollas. Estamos aquí con Fer, Almita y yo, su servidora Arle. Se olvidaron de su Vamos a camarógrafa. hablar de un tema un poco controversial por el personaje que vamos a abordar, pero presentando a este personaje, Adolf Hitler, vamos a analizar cómo es que tuvo una gran influencia dentro de Alemania en su momento a convertirse en literalmente un dictador y hacer tantas atrocidades y cómo es que toda la gente lo pudo seguir. No lo vamos a ver ni desde un lado moral, ni desde el lado de la historia, ni la guerra política, nada de eso. Va a ser precisamente desde lo que es la psicología social, la psicología de las masas. Y pues sin más, yo creo que podemos dar comienzo a ver quién era Hitler, cómo fue su vida, cómo estaba Alemania en ese momento y cómo se empezó a mover todo esto. Pues sí, para empezar tenemos que saber o definir las bases de qué es una masa, según bases teóricas. Sí, y justo la psicología social nos dice que una masa es una aglomeración de personas que van a presentar características en conjunto, que van a perseguir un objetivo y que en conjunto se van a componer para lograr este objetivo. Como tal, se va a dar una acción del individuo, se va a modificar un comportamiento a través de toda la unión del grupo, de la masa en general. Pues bajo la teoría de Le Bon nos damos cuenta que la Alemania en ese tiempo sí era una masa homogénea, pues estaba jerarquizada, sus jerarquías eran muy marcadas, estaba muy claro el poder, el ejército y los subliminados. O sea, ahí teníamos muy marcada estas características de masa homogénea, heterogénea, perdón. Y luego también se veía muy claro la sustitución del yo, con la pérdida de la individualidad para ser parte de esa masa, para sentirse dentro de ser uno mismo. Ahí toda la comunidad era solo uno mismo. A esto le llamamos mente colectiva dentro de lo que es la psicología social, cómo se unifica y se hace una sola. También estaba el sentimiento de omnipotencia por todo este bombardeo que hubo de información, de propaganda, de los discursos, de cómo manejaba toda esa gente, toda esa comunidad alemana. Entonces se hizo una autonomía y se creó gran afectividad dentro de ella, creando todos un sentimiento de unión y de patriotismo ante una Alemania perfecta, que era el objetivo que se quería. Sí, porque justamente aquí entra lo que es la afectividad colectiva en la psicología de las masas, que es esta cohesión grupal que se da para perseguir un objetivo o para marcar los límites dentro de este grupo, de esta masa. Justamente como lo dice mi compañera, vamos a abordar más el tema también dentro de estos puntos que hemos tocado, la afectividad, ya que es importante, ya que también se pudieron notar en la Alemania ciertos tipos de sentimientos muy marcados, que es el miedo, el control, etcétera, etcétera. Lo que podemos ver cómo es que la sociedad puede cambiar su comportamiento a través de estos sentimientos o esta afectividad. Y también por la sugestión y el contagio se dieron este tipo de acciones, ¿no? Pierdes tu individualidad y te integras a lo que están haciendo las masas. Ya no eres tú responsable de cierta acción si todos los demás hacen lo mismo. Aquí es en donde vemos cómo la masa es irracional realmente, no tiene esta capacidad de análisis al momento de generar sus acciones, sino que es totalmente, como ya lo hemos dicho, es totalmente emocional, es impulsiva y por supuesto que también es hostil. Ahora bien, si nos adentramos más adelante a lo que es el contexto sociocultural de Alemania en ese momento, podemos ver cómo es que estos factores hacen que la masa pueda ser tan moldeable y puedas meterte en su mente y hacerlos cometer ciertas acciones, no solo en Alemania, en cualquier tipo de masa, ¿no? Pero pues para adentrarnos un poquito más.
También un punto muy importante que vimos aquí fue cómo utilizaron las imágenes, que precisamente Le Bon nos dice que una forma de entrar a las masas es a través de las imágenes simples y concretas. Entonces aquí vimos claramente cómo su escudo era muy fácil de interpretar, sabes lo que significa y lo haces propio. O sea, para entrar a la masa le debes de ir viendo o ir buscando por las imágenes. Las imágenes deben de ser claras, precisas, y sus discursos también tienen que ser muy emotivos para que así la masa se identifique con ellos. Y claramente también un punto importante que tocaremos más adelante será cómo es que se pierde el sentido de la responsabilidad cuando estamos en conjunto. Justamente. Creo que ahora podemos pasar un poquito más a analizar muy por encimita lo que fue el contexto sociocultural para que comencemos a desglosar punto por punto bien marcado el cómo logramos meternos en la mente de una Alemania herida y logramos idolatrar a Hitler en ese momento, sus seguidores, cómo lo pusieron hasta arriba y que era lo mejor del mundo a pesar de todo lo malo que estaba cometiendo en ese momento. Sí, en este punto siempre fue muy marcado ese dicho, ¿no? De el fin justifica los medios. O sea, para llegar a su pureza que querían, no le importaba todo lo que hacía, todas las atrocidades, sino llegar a su punto. Pero hasta qué punto, ¿no? Es sorprendente el cómo podemos analizar la mente humana y lo sugestionables que somos, lo moldeables que somos, y que por más que digamos, yo no voy a caer en eso, sin darte cuenta ya eres parte de una masa, ya estás siguiendo al grupo, ya estás metiéndote de lleno en todo eso. Si no mal recuerdo, creo que era Sócrates que nos decía que en la masa eran ovejas como tal. Pues eso es lo que somos al final de cuentas, ¿no? Pues sí, es que dentro de la masa ya no vale tu raciocinio, ya por muy estudiado, por muy bueno que seas, estando dentro de, te abarca, te dejas llevar. Si él lo hace y él lo hace y él no, pues te sientes ciertamente presionado y tú también lo haces. Al fin no van a saber quién lo hizo, quién aventó la última piedra. Se quita un poco esta responsabilidad propia por ser parte de la masa. Claro, como lo dicen, y justamente también tocando otro punto, y como lo hayan dicho, justamente cuando estamos en conjunto nos volvemos más, no somos racionales justamente. Siempre tendemos a reaccionar de la misma manera como lo están actuando las demás personas. En este caso, con el señor Bigote, como lo hemos dicho, si no, nos tiran el video. Pero sí, y también vamos a ver también cómo es que es muy manipulable en ese tiempo la Alemania, ya que estaba en una situación muy vulnerable, y justamente también cómo se fue convirtiendo todos esos rencores en unas acciones masivas en una masa. Ahora bien, también tenemos que ver que las masas tienen dos tipos de ideas, las que son accidentales y las que son fundamentales. En este caso preciso, nos vamos a adentrar a lo que son las ideas fundamentales. ¿Por qué? Porque había ideales que perseguía Alemania en ese momento. El ejército, esta dictadura nazi también tenía tan arraigadas sus creencias, sus ideas, que venían desde el pasado, se hacen tan fuertes que este tipo de ideas se las pones enfrente a la masa y en conjunto con todo lo que hemos mencionado, lo creen como lo único verdadero que existe y no cuestionas una vez que estás dentro de la masa. Claro, formas tu realidad, ¿no? Sí, realmente no es que te manipulen, realmente tú solito vas, tú sigues. Sí, te creas esos patrones, ideales, ¿sí? Te creas esos ideales y te aferras a ellos porque es lo que conoces, lo que quieres y tu objetivo. O sea, tú vas por tus ideales. Justamente a eso vamos a hablar, sobre si Hitler era un manipulador o era un líder. Es un poco lo que vamos a abordar. A lo mejor y no llegamos a una conclusión como tal porque es muy, muy extenso. Deberíamos de hacer más de una sola parte. Pero vamos a intentar ir a los puntos claves más adelante, ¿no? Y yo creo que no hay una respuesta sólida.
este tema es muy debatible y siempre va a haber quienes estén a favor o en contra, o sea, nunca vamos a llegar a una sola opinión, porque es un tema tan complejo y tiene tantos matices que cada quien tiene sus puntos de vista, se respetan y tienen sus fundamentos. Entonces aquí solo ponemos las cartas sobre la mesa y que cada quien haga sus conclusiones y tome sus decisiones. Pues abrimos el debate también ahí en los comentarios, poco a poco que puedan aportar y cuál es su punto, cuál es su postura en este Sí, porque debate. también recordamos que Hitler es un líder nato, es un líder tan persuasivo, o sea, que logra sus objetivos. Ahorita también describiremos los puntos exactos líder, de sus las características, todo ello. de cómo logró este empoderamiento tan grande. Claramente también ver cómo esos factores de un poco de un manipulador como es que también se adentra a controlar a ese tipo de masas, ¿no? Y pues sí, entonces pues yo creo que pasamos a nuestra segunda sección, ya un poquito del contexto de Alemania en ese momento, histórico, sociocultural un poco. Bueno, pues Hitler, un personaje demasiado controversial. ¿Quién fue? Bueno, para empezar, Hitler nació en... Ay, sí, cierto. ¿Otra vez entonces? Sí, porque Hitler ya vas dos. Sí. Pues bien, nuestro personaje, tan controversial que mencionar su nombre nos baja el video. Bueno, este señor nació, curiosamente, no nació en Alemania, nació en Viena. Nació en el año de 1889 y él consiguió su ciudadanía alemana hasta lo que fue el año de 1932. Es curioso cómo alguien que ni siquiera nació en Alemania pudo mover a toda Alemania, todo su ejército, toda su sociedad, todo su pensamiento lo pudo moldear. Él realmente siempre quiso ser artista, siempre quiso dedicarse al arte, vivir del arte. Sin embargo, el primero en frustrar su sueño fue su padre, ya que su padre quería que él fuera parte de la política. Qué curioso que justamente terminó siéndolo, pero jamás fue lo que él quería. Él jamás quiso estar en este puesto, quiso mover gente para nada. Él quería vivir del arte. En realidad, en Austria intentó meterse a la Academia de Bellas Artes de Viena y lo rechazaron 2 veces. Entonces aquí empieza un poco fuerte, porque él le comenzó a echar la culpa a los judíos, ¿no? Fue que dijo, todo es culpa de los judíos, ellos son los que no me dejan entrar. Volvemos a lo mismo, la propaganda de odio hacia los judíos era tal que se volteó en contra de ellos, ¿no? Sí, pues este suceso que mencionas fue el que más marcó en su vida. Él menciona esta parte donde fue rechazado 2 veces como la más fuerte, o sea, la que más le marcó, el peor suceso que le pudo haber pasado. Después de eso que lo rechazaron porque eran muy estrictos en ese Instituto de Bellas Artes, o sea, no cualquiera entraba. Después se dedicó como ahí a medio pintar, a andar, pues sí, no tenía una estabilidad económica. ¿Y sabes qué otro punto fue importante en su vida? La muerte de su mamá. Claro. Su mamá era una figura súper importante para él. Era, yo creo que lo que dicen los historiadores, a la mujer que más quería. Entonces, al morir su mamá de cáncer, eso también lo derrotó mucho. Pero mira, aquí hay un dato curioso. El doctor que trató a su mamá era judío. Sí, justamente es lo que estábamos viendo, ¿no? Qué curioso el hecho de que justo todo lo que quieres eliminar es quien intentó y dio todo por salvar la vida de la persona que más querías, ¿no? Y justamente, bueno, se dice que Hitler dejó huir a este médico e irse a Estados Unidos para salvarlo de todo este atroz movimiento que estaba cometiendo en contra de
de los judíos, ¿no? Es bien Es interesante. paradójico como Sí. de tener tanto odio a los judíos. Ese judío precisamente fue el único que salvó, al único que realmente le dio su respeto. ¿Por quién? Por su madre, ¿no? Claramente. También había otro dato curioso, es que había el rumor de que él era judío. En realidad no lo era, porque solo eran rumores, como Sí, dicen, y ¿no? estos rumores se dieron que porque según su abuelo era judío, pero pues realmente no es nada confirmado, ¿no? Pero pues qué loco, qué raro sería que fuera Sí. cierto, ¿no? Porque Ajá, sí. pues al final de cuentas vemos cómo también se dice que los judíos fueron quienes traicionaron a Alemania, y por eso todos se vuelcan en contra de ellos. Pero pues, no sé, ¿alguna otra cosa Pues, interesante de Hitler, algo para conocerlo? Pues en ese momento veíamos de cómo entró al ejército, ¿no? Porque, como decíamos, él era pintor, hacía aquí 2, 3 cositas, a veces hasta dormía en la calle. Entonces, y con la muerte de su madre, no tenía realmente a nadie. Él estaba solo. Y para llevar una vida un poquito más estable, fue por eso que se metió al ejército. No tanto porque él quisiera, sino para obtener comida, para Dinero, obtener recursos, y justamente aquí entró como mensajero, ¿no? De hecho, participó en la Primera Guerra Mundial como mensajero de la infantería, me parece. Y pues realmente era porque pues nunca, bueno, se dice que nunca fue realmente bueno en la escuela, no destacaba en todas estas áreas que se deben de destacar en esa etapa de la vida del estudio, ¿no? Él era alguien muy artístico. Lo único que sí se le destacaba era su oratoria. Era un gran orador que se dice que no podía entablar una conversación así uno a uno, así como una conversación normal, una plática de amigos, nada. Pero en cuanto lo ponían enfrente de un público, él podía hablar sin trabarse, dando una convicción enorme, y era un punto muy importante de Hitler, su oratoria. Y aparte mencionaba a mi compañera Anita que justamente él se dedicaba, o era su sueño, ser un artista, y sabemos que en esta academia en esos tiempos también era muy difícil entrar, tanto por sus técnicas, también el cómo saber dibujar una persona. Pero un dato muy curioso también es que Hitler, el señor Bigotes, perdón, el señor Bigotes, le destacaron que no era su arte tan impresionante, y por eso no fue aceptado en esa academia, que lo único que era bueno pintando eran los edificios, pero le faltaba mucha técnica de color, sabemos anatomía, sí, y más que nada también hicieron mucho paréntesis en que no sabía dibujar a las personas bien. Les recomiendo que vean algunas de sus pinturas. No dibujaba tan mal, ¿eh? No, he visto varios de paisajes. Sí, están bien. Está muy... Pero es lo que le dijeron, que era falta de creatividad, más que nada. O sea, no daba más allá de lo que veía. Y es muy curioso que gracias a esto de ser rechazado 2 veces fue que desató todo un caos, ¿no? Y en esta persona que lo resintió demasiado, ¿no? Sí, fue muy fuerte para él ser rechazado. Y luego, pues ya estando dentro del ejército, al final de la guerra, pues se rumoreaba que se perdió la guerra precisamente porque los judíos habían sido los doble cara, se podría decir. Sí, como que se metían al sistema y lo traicionaron desde dentro. Como que eso fue lo que los hizo. Y es que en la Primera Guerra ya pensaban que ellos eran los victoriosos, que ellos eran los que habían ganado. Sí, justamente aquí Hitler, como todo el ejército, tenía este entusiasmo de que ya ganamos la guerra, vamos con ventaja y todo esto. Justo aquí Hitler desarrolla un sentido nacionalista enorme, que más adelante es también algo que lo impulsa, pero pues sí, es eso, ¿no? Ajá, y toda la culpa se le echó a los judíos. Y de ahí es de donde refuerza su odio por los judíos. Y también cuando estaba en este tiempo de decadencia,
decía que como los judíos tenían niveles más altos en el poder, pues ellos tienen la culpa de que yo soy pobre, ellos tienen la culpa de que no me hayan aceptado en la academia, ellos tienen la culpa de que hayamos perdido la guerra. Todos estos puntos clave son la base para después todo su movimiento que tuvo. Claro, porque también sabemos que, bueno, más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Sobre de la masa, a desmenuzar. Ya lo habíamos dicho anteriormente, había mucha propaganda también en ese momento, entonces cuando va también Hitler, también se llena de esa propaganda y eso hace que se identifique su odio y haga que tenga estas ideas de no fue mi culpa. No fue mi culpa de que haya sido rechazado porque no sean los técnicos, sino fue por los judíos. Por los judíos, sí, todo era. Otro pequeñito dato interesante, perdón, que hay de Hitler es que realmente antes de ascender al poder intentó un golpe de estado, 1923. Intenta este golpe de estado, fracasa, lo arrestan. De hecho escribe ahí su libro Mi lucha, pero se supone que lo iban a fusilar y todo eso, se le perdona la vida y desencadena en todo esto de atrocidades, ¿no? Y ya, pues aunado a todo esto, el odio hacia los judíos nos va a desencadenar. No sé si ya podríamos entrar a los temas de la propaganda, por ejemplo. Sí, es que los temas de la propaganda son muy interesantes y muy amplios. Entonces yo creo que sí ya es. Ahora sí, ya es momento. Ya estamos más adentrados. Ya es momento de que con todo esto podamos decir qué es la propaganda, cómo es que la utilizaron, y yo creo que ahora sí entramos de lleno completamente más a la teoría de los elementos utilizados por este señor para tener este poder, ¿no? ¿Algo más que agregar antes de que entremos de lleno? También otro dato curioso, antes de que entremos, también, ¿no? El señor Bigotito también hacía experimentos, ¿no? Bueno, sí, cierto. Bueno, sí, eso ya fue cuando estaba en el pleno holocausto. Él le interesó mucho, como decíamos, la anatomía y todo esto. Hizo muchos experimentos con los judíos. Por decir, había uno que los sacaba así desnudos a la nieve para ver cuánto tiempo resistía un ser humano estar en el frío, cuánto tiempo resistían sin comer, sin dormir, a ciertos químicos, los exponía a ciertos químicos para ver cómo el cuerpo se comportaba ante ellos. Y también, algo curioso, él hizo las primeras campañas antitabaquismo. Justamente por todo esto que empezó a experimentar, fue quien descubrió un poquillo lo que es la relación entre el tabaco o los fumadores de tabaco y el cáncer de pulmón, y pues empezó esta campaña. Pero pues también gracias a sus experimentos atroces, pues hoy en día tenemos códigos éticos, claro, normas que debe de seguir la ciencia para la experimentación. Y pues bueno, yo creo que ya podemos comenzar a ver ahora los puntos de cómo es que Hitler movió estas masas. A continuación vamos a tocar puntos como la propaganda, qué es un líder, un guía de opinión, y pues bueno, dentro de ello muchísimos términos que vamos a ver. Bien, pues como vemos, hemos retomado mucho el término propaganda. Dentro de lo que es la psicología social, nos dice que la propaganda es un sistema de comunicación de las masas que se utiliza para intentar cambiar la ideología y el comportamiento de las masas. Realmente esta va a surgir dentro de un conflicto social. ¿Y qué vimos que está pasando en Alemania en este momento? Justamente un conflicto social en el cual hay que intentar resurgir la Alemania. También la propaganda se va a basar en los buenos y los malos, por así decirlo. Va a tomar partido de yo soy el bueno, Hitler y los nazis son buenos, son los que buscan enaltecer la Alemania, los que buscan un mejor futuro para el país. ¿Y quiénes son los malos? Los judíos. ¿Por qué? Porque nos quitaron todo, porque nos traicionaron, porque no son una raza pura de alemanes, todo esto. Entonces, esta propaganda es tirarla al contrario y enaltecer mis virtudes
o lo que podemos considerar, ¿no? También cumple con una doble función, que es la regulación y la organización. En este caso, pues vamos a intentar que la sociedad se vaya regulando poco a poco y se organice a lo que yo quiero, a los ideales que yo les voy a poner enfrente a mi masa. Y pues el cambio de pensamiento que se va a dar dentro de una propaganda es a través de lo que es las emociones. Voy a buscar generar emociones dentro de mis individuos, que ya no va a ser solo individuos, sino va a ser toda una masa. Y con esto vamos a intentar cambiar todas las ideologías y sobre todo va a haber un cambio social. Vamos a intentar que la sociedad cambie. Pues sí, como bien mencionamos, una base fundamental de la propaganda son las imágenes. Las imágenes, ¿por qué? Porque es con lo que estamos más cerca. Y en el pensamiento de la masa es lo que más se queda marcado, una imagen. ¿Y cómo debe ser la imagen? Según nos dice Le Bon, debe ser sencilla, clara, precisa. Con que yo reconozca un símbolo. símbolo en este caso, en este caso es la esvástica, que es esta crucecita. Así les insertamos una imagen por acá porque creo que todos la Sandy. ubicamos. Sandy. Sandra, le pones por favor, ¿no? Una imagen. Ya nos dijo que sí. Ok, entonces retomamos lo de las imágenes. Este símbolo, que por ahí debe estar, es muy simple, o sea, en cualquier lado lo reconoces. No necesitas gran ciencia, ni gran interpretación, ni tener gran conocimiento para saber lo que eso significa. Y lo que eso significaba en ese momento era grandeza de la Alemania, llegar a esa pureza alemana. Y otro punto muy importante que también utilizaba él acerca de la propaganda eran sus discursos. ¿Por qué? Porque por muy complejo que pudiera ser el discurso, él siempre lo modificaba a que fuera un discurso muy digerible para la sociedad. O sea, con pocas palabras que él lo dijera, hacía que la sociedad lo retomara como propio, lo incluía en sus pensamientos y en sus ideales. Justamente esto es lo que hace precisamente un guía de opinión. Un poco más adelante desglosaremos qué es un guía de opinión, pero es todo de la mano, ¿no? Aquí vemos como un guía de opinión y un líder están al frente de una propaganda en este momento, en este caso el señor del bigotito, ¿no? Cómo es que utiliza estos medios de exposición que en ese momento era pues más que nada banderas, desfiles, discursos en frente del pueblo, y a partir de lo que es la exposición constante, la repetición de por una Alemania mejorada, por una raza pura, por ser una potencia la mejor, repetirlo hasta que el pueblo se lo cree. Sí, pues ahí estábamos dentro de una gran exposición, porque para donde voltearas estaban insignias, estaban los soldados, estaba ese discurso. O sea, la exposición era tan grande que los absorbía hasta llegar a ese ideal. Claro, ¿no? Y como lo comentaba mi compañera, pues la repetición era un factor de suma importancia porque era repetir el mismo discurso para que se quedara grabado en la población o en los alemanes, para que fuera muy sencillo de tener el mensaje y así asimilarlo para también tener que no fuera tan, que sea tan bombardeo, sí, que sea con mucha información, ¿no? Que no esté saturado. Claro, de tanta información y así que se quede en las personas fácilmente. Justo, y de aquí también un punto clave en lo que es la comunicación de la masa está la parte del tratamiento, en donde vamos a interpretar el mensaje que nos da, en este caso, el señor del bigotito, lo vamos a integrar a todas las creencias que ya tenemos, lo integramos y lo retenemos así para lograr esta unificación de información y que básicamente el mensaje penetre dentro de la mente colectiva y se queda ahí grabado para, para siempre, ¿no? Y para que los hagamos actuar, esto nos hace tomar una acción. Sí, y o sea, lo vemos muy claro hasta, yo creo que hoy en día todavía hay por ahí uno que otro que después de tantos años
sigue sus ideales, o sea, cómo ha trascendido esos discursos, esas imágenes, todo esto a partir de la gran propaganda que se hizo hasta nuestros días. O sea, es impresionante cuánto ha abarcado, no solamente en toda la Alemania, sino en la historia. Sí, la penetración del mensaje fue tal que, como lo menciona Sendel, este efecto de persuasión puede perdurar, ¿no? A través de la comprensión, como ya lo habíamos mencionado, la aceptación del mensaje, el cambio de actitud, que es un punto clave, haces cambiar a la sociedad, a la masa, toda su actitud y con eso ya los tienes para siempre, o sea, ya no cuestionan, ya no piensan, como sabemos la masa es muy irracional, entonces ya no te cuestiona, ya no te pregunta, ya lo que tú le digas que haga, lo hace en automático, porque ya su ideología está tan arraigada a ese concepto que se dejan llevar, se dejan llevar. Sí, les puedes vender una ilusión como tal a través de, como ya lo mencionamos varias veces, las imágenes, el discurso, que esta ilusión se convierte en su verdad absoluta y si de por sí la masa no te va a cuestionar, aquí menos. Pierde completamente identidad y razón. Claro, ya para él es una verdad absoluta y su realidad tal cual como se lo dijeron, ¿no? Lo plantearon, ¿no? También decías algo, bueno, decente más bien, también mencionaba que eso también era de compartir el mensaje, ¿no? Ya los alemanes, de tanto que tenían también el tratamiento del mensaje o la penetración del mensaje, llegaron a poder compartir este mensaje también con sus hijos, con toda la población, y ahí se esparció también, se hizo una difusión, se podría decir, ¿no? Ajá, una difusión en conjunto con una propaganda. Bueno, yo creo que se ocuparon a lo mejor los tres niveles de sistemas de comunicación, que es la difusión, que es como llegar al máximo público que pueda. Pues yo creo que fue en conjunto, ¿no? También en la comunicación de las masas, Sendel nos pone los puntos de vista desde que se toma esta comunicación. Yo creo que también entra el punto de vista posicional, ya que sabemos que esto convierte de lo que es el estatus de quien te da el mensaje. Aquí, bueno, el señor El Bigotito tenía un estatus demasiado arriba porque se enalteció y a través de su gran capacidad de oratoria, pues tienes el estatus perfecto para dirigir. Es como, pues, la política de hoy en día, no vemos igual la propaganda, sabemos qué colores es de cada partido, los discursos que nos van bombardeando y ahí vamos, ¿no? Incluso cómo se tiran hate, ¿no? Sí, pues ese es uno de los puntos de la propaganda, ¿no? Siempre el conflicto. Sí, claro. El conflicto es clave para la propaganda. Si estamos en conflicto, yo me enaltezco, como decía Red, y veo sus errores, hago ver sus errores del otro, él es el malo, él es el villano, yo soy el bueno, yo soy el que los voy a salvar, yo soy el que voy a sacar adelante este país, entonces las masas le compran fácilmente su discurso. Como hoy en día, ¿no? Un partido de derecha contra uno de izquierda, simplemente se tiran, es exactamente lo mismo, ¿no? Muchas veces, pero siempre hay que ir uno en contra de otro, sí. Y aquí nos podemos dar también en cuenta el poder de un discurso, ¿no? Cómo es que influye demasiado y cómo, con los puntos que hemos tocado, cómo es que impacta en la sociedad o en una sociedad, incluso en la masa, ¿no? Sí, es muy impresionante esto, ¿no? Sí, como un simple discurso mueve y genera grandes movimientos. Más que nada, cómo nos explica la psicología, ¿no? Sí, cómo todo este pensamiento de la masa a través de tomar estos puntos de como lo decíamos al principio, justamente, cómo tomamos estos puntos débiles y los convertimos en fortalezas, tal vez no para el pueblo, pero sí para la conveniencia del sistema de ese momento, que al final de cuentas se convirtió en una dictadura, ¿no? La dictadura nazi, y pues ya lo que tan arraigadas quedaron esas ideas, que lo que decía esta figura o quien formara parte del equipo de la figura era absolutista, justamente. Sí. Claro, y aparte también, ¿no? Un factor importante es de que Hitler aprovechó más bien en ese momento como era, pues sí, aprovechó esa situación de tener
un tipo de masa temerosa, ¿no? Ah, sí, justamente. Porque al tener un público pues con miedo y así, incertidumbre, miedo de lo que va a pasar con el país, con sus hijos, con ellos mismos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues se aprovecha justamente las emociones para guiar, ¿no? Sí, si tienes una masa temerosa, es fácil moldearla, fácil meterle tus ideales. Y más cuando estaban en esa vulnerabilidad de falta de patriotismo, falta de identidad, entonces él llega y les da esa identidad, entonces ellos se reflejan con lo de él, más lo enaltecen y más lo siguen. Porque hacen conexión, ¿no? Con esos sentimientos de odio. Justamente, sí, pues agarran esto y pues yo creo que la afectividad de nuevo está presente, se refuerza y se impulsa. Sí, y se genera la masa hostil en contra de los judíos. Sí, un exogrupo, un endogrupo que podemos notar claramente quiénes contra quiénes, ¿no? Yo creo que de este sistema de comunicación es como los puntos más clave que podemos ver de por qué es que se logró todo esto, hacia dónde se fue, cómo utilizó la propaganda para guiar la masa, para guiar al ejército y todo meterse bien hasta el fondo de su psique. Pero ahora bien, debemos de checar perfectamente cómo es que, o por qué Hitler, por qué este señor del bigotito, por qué él y no otra persona. O sea, un punto que podemos... ¿Qué características tenía tan importantes para lograr llegar a hacer todo este movimiento? Sí, porque un punto que es así claro y que nadie puede discutir es la capacidad de oratoria. Pero, ¿por qué podemos aprovecharla? Bueno, pues vamos a ver un poquito de sus características, porque tiene características de líder. Muchos podrán decir que es manipulador. Puede ser que no, depende mucho desde cómo la perspectiva, de qué lado estés, pero si lo apoyas o no, neutro. Eso no es un líder innato. Pero pues líder de ya convicción. decidirán. Sí, un líder de convicción profunda, pero ¿qué es? Bueno, vamos a ver un poquito ahora sí el término que sigue es un líder, qué tipo, pues, aparte, ¿no? También de eso, una disculpa, sería también las teorías de acción colectiva. ¿Cómo es que se llega a un punto tan yo creo que podemos ver esas teorías un poquito así antes de entrar a lo que es un líder. Aquí en ese tema hay mucho que abarcar, mucho. Nos decía Max, nos decía Max que para una estructura de la sociedad así también, se necesita como que estos conflictos también para mover a una masa en ese momento, más bien en ese momento Alemania estaba en un conflicto de vulnerabilidad, entonces pues eso también repercutió demasiado, ¿no? En tener una acción por esa vulnerabilidad y esas emociones que tenían. Y más que nada, ¿cómo se llega a esta acción, Arles? ¿Tú me podrías decir? A la causa de la acción, ¿quién es bien la acción? Bueno, hay dos teorías que te puedo mencionar. Puede ser la teoría de identidad social de Tage. Él, bueno, básicamente nos dice que el individuo va a cambiar su conducta, su manera de actuar, cuando se siente parte del grupo. ¿Y qué hizo Hitler en este momento? Hizo que todos, especialmente los soldados, ¿no? Hizo que se sintieran tan parte de una Alemania tan fuerte que pues cambiaron su comportamiento a una obediencia ciega. Eso es lo que podemos ver bastante claro. Otra es básicamente la teoría de privación relativa de Schumann y Stuka. Bueno, esto nos dice que explica las causas del sentimiento de satisfacción o insatisfacción. Aquí que vemos igual este lado. Me satisface poder enaltecer a Alemania y me insatisface el hecho de que los judíos me quieran quitar mi territorio, mi dinero, ¿no? Y este sentimiento de me siento satisfecho o no va a guiar lo que es la acción de la masa, la acción de los individuos como tal. Y pues ya dentro de una masa que pierdes tu individualidad y también pierdes el sentido de responsabilidad, o sea, con el anonimato es lo... Pues yo creo que eso explica mucho también, ¿no? Claro. Que son teorías de qué, de la
de los sentimientos de la masa, algo así, ¿verdad? ¿No? Ajá, y aparte como lo mencionas tú, Arles, ¿no? Pues se necesita, el señor Bigotito utilizó estos recursos de tener los mismos objetivos o plantearle los mismos objetivos para hacer la conexión, más que nada. Y así, yo lo mencionaba también Till, un autor también de la psicología, que sí, nos decía básicamente que las personas se organizan racionalmente, racionalmente para lograr un objetivo, en este caso. Claro, aquí tenemos que ver, por ejemplo, que como individuo a lo mejor racionalizas el hecho de que sí, quiero una Alemania unificada, con raza pura y todo ello, pero ya dentro de la masa te vuelves irracional, que sigues, pues bueno, terminó en un holocausto, ¿no? Sigue las convicciones que te ponen. Aparte, también este autor mencionaba 4 elementos importantes para también llegar a esa acción, según Till, que era intereses en comunes, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Objetivo a seguir, lo que el señor Bigotito decía. Lo tenía muy claro, cuál era su objetivo. Claro, que más adelante también vamos a mencionar, ¿verdad? La organización, ¿no? Porque también si una masa no está organizada es imposible. Justamente, ¿no? esa gran ventaja. El líder quien nos va a decir qué hacer, ¿no? Básicamente, y justamente aprovechar esta desorganización de una Alemania que perdió la Primera Guerra Mundial, tomarlo y organizarla a como a mí se me antoje, básicamente, ¿no? Manipulador. Sí, es que justamente no podemos decir que es un líder como tal, porque sí, tiene todas las características, pero también tiene algunas características que dices, bueno, aquí pues manipulaste a tu antojo, a como tú quisiste, aprovechándote, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues la masa es lo que puedes hacer, la puedes moldear tan a tu antojo que si tan solo sabes un poco de cómo guiarte, haces lo que quieras. Es muy fácil. Sí, es muy fácil moldear. Además, también seguimos con el tercer elemento, que es el movimiento de recursos, porque vaya. Claro. Pues sí, él tenía los recursos suficientes para llegar a toda esta masa, moldearlos. Y ya con los puntos anteriores bien claros, con los recursos, pues lo podía expandir. Es increíble, ¿no? Porque en esa situación vulnerable que estaba Alemania, ¿cómo fue que tuvo ese recurso tanto de difusión, tanto de pues, económico, ¿no? Porque dices, vaya, es para pensar cómo se las ingenió. Recursos, Yo creo que también fue eso, ¿no? De que como estuvo en un cierto punto de su vida en una crisis económica, supo manejar tal vez, ¿no? A lo mejor, ¿no? El hecho de poder mover un poquito los recursos, saber tener esta experiencia. Saber administrarse con poco, ¿no? Supo como ir generando cada vez más y más recursos. Y no lo dudo que habrá llegado quien por su propia convicción envuelta en todo este discurso y propaganda le dijo yo te financio. Sí, porque justamente ahí es donde entra, ¿no? Todo el poder que se da en este discurso, en esta propaganda y todo ello, logras atraer a la gente. Sí, ¿no? Justamente mencionaban también ahí un datillo ahí, es que justamente cuando estaba la propaganda en Alemania, justamente había ciertas personas que también difundían eso, con esas charlas, pero justamente mientras hablaban mal de los judíos, eran banqueros algunos, o tenían tratos con banqueros judíos. Entonces, la mayoría de los banqueros eran judíos en esa época, por eso más sentían que tenían el poder económico. O sea, había pobreza y los judíos eran los ricos, entonces me estaban quitando mi dinero, me estaban quitando mi oportunidad. La conveniencia también de empezar a hacer tratos por debajo de la mesa, ¿no? Claro. Pero pues ahora sí yo creo que seguimos con el líder, ¿no? El líder que da opinión. Sí, porque si estamos en este punto nunca acabaríamos. Así que vamos, yo creo que aquí está todo claro y si no, pues lo pueden dejar en el comentario, les respondemos sus dudas también. O después podemos hacer una segunda parte. Claro, sí. Entonces, pues hasta aquí lo que es la propaganda. Espero que se hayan notado el cómo es que las bases, características que es. Y pues vamos con el líder o manipulador, ¿no? Vamos a retomar lo que es líder ahora sí, con sus características y todo ello.
Y pues, bueno, entonces, retomando esto de que Hitler era pues un líder que cumplía todas las características, básicamente como un checklist de que palomita, palomita, pues, ¿qué es un líder? Un líder, básicamente, para empezar, se nos dice, según la psicología social, que un líder primeramente tuvo que formar parte de la masa que va a dirigir ahora, actualmente, ¿no? Y precisamente fue exactamente lo que pasó con este señor. Primero, ya lo habíamos visto, fue parte del ejército de la Primera Guerra Mundial como mensajero, sin embargo, fue parte de la masa que ahora estaba dirigiendo, ¿no? Recordemos que las características principales de un líder son Eh, un líder debe de tener una oratoria muy buena, debe tener los objetivos claros, tener los discursos claros, tener un gran carisma, una gran confianza, ser un buen guía de opinión, tener una autoridad clara. Generalmente los líderes se convierten en dictadores. ¿Qué pasó con este señor del bigatito? Bueno, pues se convirtió en un dictador. Es lo que les decimos, ¿no? Es como un checklist de todo lo que era este señor del bigotito, era todo lo que se necesitaba para ser un líder. Hay dos tipos de líderes que se nos menciona en la psicología de las masas. Uno es oportunista. Este realmente, solo para que sepan, es muy efímero. Simplemente ve una oportunidad, la toma y se va. Ve muchas veces solo por intereses propios, pero el punto aquí, el que nos interesa y el que es nuestro personaje, era un líder de convicción profunda. Exacto, sí. Él tenía todas las características de este líder. Pues, como ya lo mencionamos muchas veces, su oratoria es lo que más lo destaca, lo que más hace que salga. Por esta oratoria que tenía, fue como lo eligieron de parte del ejército, vieron esa habilidad que tenía para hablar, para dirigirse, para mover, y dijeron, tú, vente para acá. Tú no sirves. Sí, la agarraron, le dieron clases, le instruyeron y él creó, o sea, con las bases que le dieron, creó su propio pensamiento. O sea, superó a sus profesores, superó a sus maestros, haciendo su propia doctrina. Entonces, de ahí fue como fue haciendo sus discursos, porque una característica que tenían sus discursos es que eran muy simples. Un tema muy complejo que podría surgir, podría ser, él lo sintetizaba y lo hacía muy fluido, lo cual hacía que las masas lo siguieran, o sea, sí, Aparte, como lo mencionaban mis compañeras, ¿no? Ustedes, él tenía sus creencias muy firmes, o sea, nadie lo sacaba del odio que tenía. justamente esto es la característica Ajá. de que tuviera una convicción profunda, o sea, iba demasiado dentro de sus ideales, ¿no? Justo sus creencias no se movían, en este caso el odio hacia los judíos para él era absoluto y no se movía. Bueno, aunque también vimos que se pudo mover un poco. Con lo del médico. Mamá, pero pues esa fue una excepción muy, muy aislada. Claro. Aparte, también transmitió esa confianza, también lo que un líder tiene que tener, ¿no? Así. Justo la confianza, un poco contradictorio por lo que veíamos al principio de que le costaba mucho entablar conversaciones uno a uno, pero enfrente de un grupo, de una masa, de una comunidad, era excelente. Y justamente aquí se nos dice que el líder de convicción profunda es básicamente, podría decirse que el alma que va a inspirar el movimiento de la masa. Sí, entonces pues Hitler pues era eso, era quien dirigía y era como justo el alma, el centro, el foco que iba a mover todo. Eh, las características, bueno, no características, los medios que utiliza el líder para imponerse ante la masa es la afirmación, que justamente con el discurso que habíamos mencionado, das afirmaciones simples, claras y no explicas ni por qué ni para qué, simplemente lo afirmas. Esto es esto, los judíos son malos y punto. No hay un por qué, no hay un podría ser. Un trasfondo de eso. O sea, es una afirmación, es un hecho. De ahí está la repetición. Lo repites, esta afirmación la repites, la repites, la repites,
hasta que se genera un contagio de la ideología. Estos es los puntos que utiliza un líder para moverse, especialmente pues, la convicción profunda que nos da este movimiento. Incluso, ¿no? También podemos ver aquí unos niveles de explicación, ¿no? De nivel ideológico. Claro, ahí se veía mucho porque era la formación de ideologías que tenía. Claro, aparte, como lo dices, a través de estas ideologías me parece que menciona lo que es la cultura, ¿no? Claro. Una vez que entiendes lo que quiere la cultura alemana, que en este caso se les metió también el mensaje de que una raza pura y todo ello, lo entiendes, lo diriges. Y como ahí su líder tenía esas características que buscaban en un alemán perfecto, pues no lo cuestionas. Y es que si eres así, me está diciendo que para ser como él tengo que hacer esto, sin pensarlo lo hago. ¿Para qué? Para que todos entremos en esa cohesión y sea una raza pura. Y pues lo hemos visto, ¿no? También como se llega a estos sistemas, el sistema, las normas y la cultura, como lo dijo mi compañera, pues se manifiesta ese contenido y eso lo agarra el señor del bigotito y hace este tratamiento, como ya lo habíamos visto, y la elaboración de este mensaje que hacía el discurso para que también tuviera esa facilidad del habla con las masas, lo que es esa característica importante. Sí, su carisma, su identificación que dio, su flexibilidad, flexibilidad ante los discursos, claro, no a la situación. Justamente de este líder de opinión vamos retomando a cómo utilizó el mensaje aunado a lo que era la propaganda, que ya lo mencionamos, cómo es que la repercusión del mensaje es tan grande porque pues la influencia de los medios de lo que deciden que vemos y que no vemos también existe, ¿no? Dentro del consumo del mensaje. Aparte, se puede llegar también a una correlación, ¿no? Porque sin un discurso no tienes un buen líder y si no hay un líder, ¿cómo es que se llega a esta propaganda y esta acción de las masas? Sí, todo va unado, todo va unado. Tengo mi buen líder, entonces lo impulso con mi gran propaganda y empiezo a generar todo este movimiento, ¿no? Ahora bien, no hay que olvidar que un líder de opinión generalmente a la vez es el guía. El guía de opinión. El mismo líder va a ser nuestro guía que nos va a ayudar a filtrar la información, nos va a dar una interpretación. Obviamente, en cuanto a política, no puedes ir con el pueblo y decirle todos los términos tan técnicos. Claro. Entonces, ¿qué hace este guía de opinión, no? Que lo cambia, lo transforma y lo hace muy coloquial. Lo hace fácil de digerir y adaptar, ¿no? Da una reinterpretación, ¿no? A través de que pueda influir ya más con un igualitario, por así decirlo, ponerte como que al nivel de tu masa que vas a darle. Y con esos filtros, ¿no? O sea, porque también en este momento no se le decía a la masa todo lo que realmente estaba pasando, sino solo lo que ellos querían que supieran, solo la difusión que ellos querían que tuvieran. Entonces aquí nuestro guía seleccionaba qué sí y qué no le decía a la masa para que se comportara como él quisiera y no juzgara lo que él no quería ser visto. Sí, claro, y también, ¿no? Sabemos que un guía de opinión también utiliza como apropiación, ¿no? Para tener ya las actitudes del estado social, sus creencias y las normas que lo hemos visto, que es que se influyó demasiado en esto y pues también a seleccionar y a transformar ciertas informaciones, ¿no? Sí, justo es todo este filtro, esta selección de información, que sí, que no, regresamos, ¿no? Hacia la afirmación del discurso, ¿no? Yo decido que sí te doy, que no te doy, y lo que te voy a dar es la verdad absoluta y no se va a cuestionar. Aquí entran, yo creo que también los factores de influencia del mensaje que van a utilizar los líderes como la proximidad social, ¿no? Lo que también lo vemos hoy en día con todos los políticos, ¿qué se hacen, no? Cuando empiezas a dar estos speech y todo esto, ¿qué haces? Te aproximas a tu pueblo, claro, ¿no? Intentas verte como un igual. Ser carismático, hasta salen ahí con las personas, ahí que los van, se acercan. Entonces, esto para que te identifiques con ellos y los sigas y menos los cuestiones. Pues justo lo que pasó en
retomando ya con el ejemplo del señor del bigotito, pues se acercó a esta masa vulnerable para así tener de que es que piensa igual que yo. Además, yo salí de ahí, y si yo salí de ahí es porque soy igual que tú. Entonces, sígueme porque somos iguales y buscamos el mismo propósito. Ideales. Y pues todo esto también con lo que es la flexibilidad comunicativa, el cambiar algunas palabras por otras para que me entienda más el pueblo, como bajar este nivel de información tan técnico, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? A lo que es para el pueblo, para Alemania, para también darle un sentido nacionalista, ¿no? En este sentido de impulsar el comportamiento. Aparte, ¿no? Siento que también utilizaba el señor de esta flexibilidad ante sus discursos nada más. Lo que decíamos, flexibilidad los discursos. Porque no era flexible que digamos, ¿no? Entonces, también para intensificar la reacción de las masas, o bajarle un poco, ¿no? O también intensificar emociones, ¿no? Sí, ahí iba viendo, iba cuestionando, iba checando qué emoción provocaba, con qué palabras, con qué frases, con qué actitudes. Entonces él era muy inteligente y veía, ok, si esto no funcionó, de ahí me agarro y voy explorando más y más. Es que fue increíble cómo movió a toda una nación, fue increíble cómo cambió el pensamiento de mucha gente solo con su discurso, porque ese veíamos que era su más grande virtud. Sí, por supuesto, sí, la oratoria. Y pues yo creo que es bastante interesante, pues para analizar hay muchísimas más cosas, pero en este capítulo, en este episodio, es lo que queríamos tocar como tal, los puntos de la propaganda, los líderes y el guía de opinión. Yo creo que esto da para muchísimo más, pero a mí me parece que por este capítulo es todo lo que podemos abarcar para no revolver tampoco tantos términos, ¿no? Porque al final de cuentas todos van de la mano, todos son uno con otro. No puede existir, por ejemplo, un guía de opinión sin las características de un líder, y la propaganda no se puede llevar a ningún lado si no hay un líder, ni una buena comunicación. Justo, también un objetivo claro. No sé si en ese momento Hitler entendía lo que era la magnitud que hacía, o si tan siquiera tenía en mente los conceptos de esta psicología social, que evidentemente no lo creo, pero pues logró mucho, ¿no? Es demasiado interesante. Logró su objetivo. Fluía con sus discursos. Entonces, pues yo creo que por hoy, por este capítulo sería todo. Cualquier duda, algún otro tema que podríamos tocar en otra ocasión, lo pueden dejar en comentarios, o no lo sé. Si gustan que haya otra parte o verlo desde otra perspectiva, también ahí en los comentarios y lo retomamos después. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos en este bello podcast. Un agradecimiento también a nuestra grabadora, editora, audio, luces, todo. Todo lleva ella. Yo creo que lleva lo más pesado. Claro. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias por vernos aquí en Psicopimpollas. Esto sería todo. Muchas gracias. Bye.